Bueno, pues muy buenos días. Quiero agradecer a los senadores, a las senadoras por estar aquí esta mañana. Tenemos algún par de temas que quisiéramos comentar con ustedes. Uno que tiene que ver con este debate que hay de las personas desaparecidas en nuestro país. Posteriormente, algunos datos que les quiero compartir, quisiera que nos presentara la senadora Xóchitl Gálvez, un producto legislativo que quiere justo presentar el día de hoy en la sesión de la Cámara y que ella nos platicará un poco de qué se trata y cuál es la intención. Mientras tanto, quiero decirles algo que ya se sabe en nuestro país. La violencia está imparable. Tenemos datos que cada hora del día que transcurre desaparece en el país una persona, cada hora. Y así, pues todos los días del año. Las desapariciones forzosas están llegando a niveles que nunca, absolutamente nunca se habían visto en la historia de México. En lo que va del sexenio, tenemos a 44,400 personas desaparecidas. Estos son de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación. No son nuestras cifras, son las cifras de ellos. Del total de estas personas desaparecidas, en los últimos 60 años, o sea, de las que desaparecieron en 60 años, 40% de esas desapariciones han ocurrido en este gobierno. O sea que la responsabilidad es de este gobierno, es de Morena, es de quien está al frente precisamente de la República. Atrás de estas cifras, por supuesto, pues hay un horror para las personas de carne y hueso, para las familias, para sus seres queridos, y la destrucción de estas familias que se destruyen justo por la incertidumbre, ¿no? Familias que viven el drama de una espera interminable, de una ausencia que a veces nunca acaba, porque no terminan de encontrar los restos y siguen en la búsqueda, en donde hay datos de personas que tienen muchísimo tiempo en esa tarea y no dan cómo, y además, lo peor, ni siquiera encuentran el apoyo de los gobiernos, o de la mayoría de los gobiernos. Pero además de vivir con este drama, se ha llegado al grado de desestimar este grupo de personas, sobre todo madres buscadoras, como lo que sucedió en Sonora, en donde de repente son agredidas y declaraciones de la Secretaría de Gobernación en voz de su titular, de la Secretaria de Gobernación, pues dice que no fueron agredidas, que fueron disparos al aire. Pues yo no sé si es que tengan que apuntarlas para que entonces se pueda considerar una agresión o tengan que abatirlas para ver si se pueda considerar una agresión. No hay una razón para que si vienen personas que simplemente van reclamando la posibilidad de seguir buscando a sus seres queridos, pues la reciban a balazos, así estos sean al aire. La verdad es que es absolutamente inadmisible. Y en el quinto informe de gobierno no vemos nada sustantivo respecto a este tema. Al contrario, lo que vemos es que se van a revisar las cifras pretendiendo estas disminuirlas para poder tratar de salir menos mal, según él, que en los sexenios anteriores. Pero no hay cómo. Las cifras son realmente espeluznantes, son de horror, y lo que vemos es que en este gobierno no se está haciendo nada por resolverlo, mucho menos, ya que ocurrió, por lo menos intentar buscarlas. Es una cifra negra porque ahí habría que agregarle muchos otros que ni siquiera se atreven ya a denunciar porque ven que no hay absolutamente ningún resultado. Y eso sumaría mucho más a la cifra que se tienen de desaparecidos solamente en este sexenio. Hoy las organizaciones tienen un gran reto, necesitan el apoyo del gobierno, necesitan productos como los que se está a punto de proponer por la senadora Gálvez, a quien le dejo la palabra para que nos pueda platicar de él. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Muchas gracias. La desaparición forzada en México es un problema y una crueldad sin límites, y para entenderla tendríamos que describirla. Desaparición forzada es privar a alguien de su libertad. La desaparición forzada es cometida por autoridades o personas que actúan con la autorización, el apoyo y hasta con el consentimiento de los gobiernos. La desaparición forzada es negar información de las personas desaparecidas o la negativa a reconocer que alguien fue privado de su libertad. Desaparición forzada es cuando las autoridades se niegan a informar sobre el paradero de las personas. Es anular los derechos humanos a las víctimas y a sus familiares.
La desaparición forzada ha carcomido a las instituciones de procuración de justicia y aunque no es problema reciente, la verdad es que en este sexenio más de 44,441 personas son víctimas de la desaparición forzada. Entiendo que las cifras generen todo tipo de resistencias, pero es tiempo de que la política guarde silencio para escuchar las voces de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Es tiempo de respetar el dolor de miles de madres y padres de familia que buscan a sus hijas, a sus hijos, lo más hermoso que nos ha dado la vida. Es entendible que haya resistencias políticas e ideológicas, pero es tiempo de aceptar la realidad. Negar la desaparición forzada no resuelve el problema. Si la política es sinónimo de sensibilidad, ¿por qué el gobierno actúa con indolencia? ¿Por qué la secretaria de Gobernación dice que los balazos fueron en otra parte? ¿Por qué Encinas encubre un problema que conoce bien? La indiferencia y la falta de acción del gobierno federal es descrita por la respuesta de Ceci Flores a Luisa María Alcalde. Reprochar el ataque es alimento para la impunidad y eso es lo peor en este país. Yo digo que en México la impunidad es peor que la corrupción. Las ocurrencias criminales siguen siendo línea de acción estratégica del gobierno de la 4T. Abrazos a los criminales y balazos a las mexicanas y mexicanos es la política de seguridad de López Obrador. El ataque armado a las madres buscadoras de Sonora y el desdén del gobierno demuestran que el discurso social de Morena es de dientes para afuera. La inexperiencia del gobierno de Sonora es tan grande que no se ve la ineptitud. Este punto de acuerdo está dedicado a las hijas e hijos de las madres buscadoras de Sonora y a las miles de víctimas de desaparición forzada en México. No aprobarlo es reivindicar a los desaparecidos. No aprobarlo sería criminalizarlos como este gobierno lo ha hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, coordinador, pero son en relación a este tema. No sé si usted me permitiera que pudieran hacerle la pregunta. ¿En relación a? A otro tema. Pues adelante. El tema. Entonces les pregunta el columnista Francisco Garfias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero yo quisiera preguntarles a Xóchitl, que es ya la coordinadora para la construcción, el asunto de Marcelo Ebrard, ¿les gustaría jalárselo? Esa sería la pregunta. Que se viniera para acá. A ver, ¿cómo que jalárselo? A ver, Xochitl, ¿cómo que jalárselo? Bueno, ayer Marcelo fijó una postura, se ve que tiene medio pie fuera de Morena. Él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones. Lo único que deja claro es que pues la candidata de enfrente, lo que le sobró es dinero. Acá nos falta dinero, pero hay con qué. Entonces, hay corazón. Acá no vemos a las personas como votos, acá las vemos como corazones. Y si Marcelo, después de lo que le pasó, porque sí es clarísimo que había miles de espectaculares, que había toda una operación de los servidores de la nación que estuvieron trabajando en los lugares donde se iba a levantar la encuesta, es clarísimo que la línea era desde hace por lo menos un par de años favorable a Claudia. Pues sí, evidentemente pues él no tuvo con qué defenderse. Habrá que ver qué decisión final toma. Nosotros le hemos dicho públicamente que nos gustaría platicar con él al menos y conocer su punto de vista, cosa que no hemos podido hacer, pero seguramente habrá tiempo. ¿Lo ha buscado o él la ha buscado? Hemos establecido contacto de manera indirecta. Sé que él estuvo fuera el fin de semana y vamos a ver si ya en esta semana hay un contacto y sobre todo conocer qué quiere hacer, porque lo que ayer dejó claro es que sigue en Morena. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Muy buenos días. Bueno, regresando a lo de desaparición forzada, ¿esto no amerita que ya en estos tiempos ordinarios de la legislatura llamen a comparecer precisamente a la Secretaría de Gobernación o a Encinas para que les explique, inclusive que lo confronten con las madres buscadoras de Sonora
para que le digan enfrente que pues, esa fue una agresión. Y por el otro lado, preguntarles acerca de cómo va a avanzar el asunto del presupuesto, si van a aceptar estas reducciones que se tienen y si precisamente con el endeudamiento que ha dejado este gobierno para el que sigue, si va a ser muy fácil salir adelante. Gracias. Respecto a la primera pregunta, yo lo que diría, Félix, es que efectivamente hay que buscar que se hagan todas las reuniones necesarias para que el problema se atienda. Más allá de comparecencias de 1, de 2 o de 10 o de los que hagan falta, lo que hace falta es atender el problema en su justa dimensión. No puede ser que cada hora de cada día que pasa en nuestro país desaparezca una persona, por la razón que sea. Las que se denuncian, más las que no se denuncian, y que no se haga nada. Y que de repente a los grupos que buscan a sus hijos organizados entre ellos, que lo hacen de manera solidaria, pues sean atacadas. Eso no puede pasar, eso se tiene que resolver y por supuesto que hay que buscar quién toma, pues ahora sí, como se dice, el toro por los cuernos y se ponen las soluciones para que esto empiece a disminuir y algún día acabe y pare de suceder. Y respecto al tema del presupuesto, pues la verdad es que yo no sé, realmente no sé cómo se atreven a decir que no han endeudado al país. No lo puedo entender. Revisen los números de cuál es el déficit público financiado precisamente a través de estos desequilibrios que han tenido que ser financiados en cada uno de los años desde que entró este gobierno. Bueno, el 2024 es un escándalo, más del 4%. Estamos hablando de un déficit que no se veía, ya lo dijeron, en décadas, y que hoy lo vamos a tener porque seguramente la mayoría, porque no necesitan más que la simple, en la Cámara de Diputados, allá en Morena, con sus aliados lo van a aprobar. Es un acto absolutamente irresponsable meter al país en este brete. ¿Y por qué? Porque lo que quieren es garantizar el dinero para las obras inservibles e inútiles, inviables y desde luego contrarias al cuidado de la naturaleza que se están haciendo en este país hasta ahora. ¿Quieres comentar algo? Sí, me llama la atención 2 obras faraónicas en este tema. Si estos números que vienen, porque todo lo hemos inducido por información que reportan en Estados Unidos, porque es imposible saber cuánto está costando Dos Bocas, porque esa información es confidencial, es reservada, no te dan acceso. Vamos a ver si ahora que el INAI ya volvió a sesionar, es posible meter recursos. Estaríamos hablando que Dos Bocas se está yendo a $22,000 millones. 3 veces prácticamente el valor del ofrecido originalmente, y eso con reducciones a temas fundamentales como salud. Por eso es imposible hablar de la regreso de escuelas de tiempo completo, de estancias infantiles, porque todo se está yendo a Dos Bocas. Y la segunda obra que nos llama la atención, el crecimiento desmesurado, es el Tren Maya. Hablábamos de 120,000 millones originalmente de esa obra y ahorita se habla de 480,000 millones, 4 veces el valor de lo que originalmente se presupuestó. Y ese es el problema de hacer las cosas al vapor, de no hacer una planeación adecuada, de no hacer ingenierías. Yo estuve en el Tren Maya y lo que está pasando con las pilas que están colocando son fracturas tremendas al subsuelo con materiales como fierro que van a acabar oxidándose y que van a contaminar los acuíferos. Eso no hay duda, hay que ir a ver para que vean cómo están montando cientos de pilas a lo largo del tramo y cómo eso va a generar una contaminación brutal en la zona de los acuíferos más importantes del sureste mexicano. Entonces, y también llama la atención los subsidios. Nos habían dicho que en el 2023 el AIFA sería totalmente autosostenible, que ya no tendría que tener recursos adicionales y se le sigue metiendo subsidio al AIFA, a pesar de que han obligado a mandar carga hacia allá. Pues ya es preocupante que los militares, tanto que nos presumieron su honestidad, pues están malgastando los recursos públicos, y también pues estos subsidios a otro tipo de aeropuertos y a otro tipo de obras a las empresas del ejército. Sí llama la atención la cantidad de dinero que se está asignando. Entonces, de entrada, pues sí hay deuda, de entrada mal aplicada, y pues otra vez un año electoral a donde le piensan meter muchos recursos para hacer esta elección de Estado. Yo quisiera, si me permite, le vamos a agregar un dato. En el tema de la obra del Tren Maya, comparen ustedes las declaraciones que hace el secretario de Hacienda apenas, en donde dice que la obra podría llegar a alcanzar un valor hasta de los 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos, lo dijo el secretario de Hacienda, lo que podía llegar a costar.
Comparémoslo con el presupuesto total, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones en inversión. Seguramente es más de 10 veces. ¿Alguien puede entender que para atender a todo un país se gaste solo la 10ª parte de lo que se está gastando para una obra, para una sola obra de un tren que además, por supuesto, no va a ser autofinanciable, no lo va a ser nunca, porque así sucede con las obras ferroviarias. No hay lógica, son caprichos que están conduciendo a este país a tener esos déficits que son criminales para la economía de la nación. Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Buenos días a todos. Para la senadora Kenia, hace un momento el senador Ricardo Monreal dijo que se baja de la contienda por la Ciudad de México porque ya existe una ruta trazada por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opina de esta declaración? Y también si el Frente Amplio no se está tardando para definir a sus aspirantes a la candidatura de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, primero que nada decir que es una vergüenza el proceso que Morena sigue para elegir a sus aspirantes. Es claro que el único elector se llama Andrés Manuel López Obrador y que el dedito de López Obrador lamentablemente no toma en cuenta a los capitalinos, sino toma en cuenta su ambición de poder en Morena. Llevan 25 años gobernando esta ciudad y está totalmente abandonada. Claudia Sheinbaum le quedó a deber a los capitalinos. Hoy Morena en la Ciudad de México está plagada de corrupción. Yo he dicho que una vez que se defina la metodología del Frente Amplio por México en la Ciudad de México, levantaré la mano, porque es momento de que esta capital tenga una jefa de gobierno honesta y trabajadora. Que pongan a quien quieran, que pongan a Harfuch, que pongan a Clara, que pongan a Mario Delgado, a quien quieran, le vamos a ganar. Gracias. Luis Méndez, de 11 Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Senadora Xóchitl Gálvez, me gustaría preguntarle sobre este video que el día de ayer subió Víctor Hugo Romo, en donde denuncia que usted presuntamente tiene una casa de un valor muy alto y también donde se ventila que realmente no hizo una donación de este departamento que usted prometió donar cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? A ver, se hizo una donación privada al Colegio Salesiano. Se están construyendo unos laboratorios, no voy a decir más porque es una donación privada. Se cumplió, otra parte mi marido aportó. Pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale 9,700,000 pesos, es todo lo que tengo. Entonces realmente no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Así es que el señor ya, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad. Esta donación que usted hace, ¿hubo un contrato de compraventa con Mariana Gómez del Campo, como se evidenció en este video que señala Yo el le puedo exalcalde? vender la casa a quien quiera, ¿no? Claro. Y no tienen por qué hacer público a quién se la vendí. Otra vez es información confidencial. Entonces se vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado. ¿Vale? Gracias. Senador. Yo quisiera comentar algo, nada más así como colofón. El tamaño de las mentiras en esos videos es apenas una parte del tamaño del miedo que le tienen a Xóchitl Gálvez. Sería todo, no tendremos más preguntas. Les agradecemos mucho.